y que tiene que ver ahora con cómo las células de nuestro cuerpo, cómo nuestro organismo recicla las proteínas que ya tenemos formando parte de nuestras estructuras. Ya no hablaremos de las proteínas que consumimos en la dieta y que tienen que ser degradadas por vía enzimática para poder recuperar los aminoácidos que la contienen, y estos aminoácidos pueden ser incorporados a las rutas metabólicas o anabólicas que correspondan en determinado momento de la vida. Hoy me quiero centrar en la proteólisis intracelular, o llamado también proteólisis endógena, que se refiere a esta información con la cual nuestras células utilizan, degradan las proteínas que ya tenemos, proteínas constituidas por aminoácidos, por supuesto, que podrán ser cadenas pequeñas, medianas, muy grandes, ya conocen las definiciones, y que estas tendrán que ser recicladas, renovadas, ya sea porque han sufrido un deterioro molecular como resultado del enfrentarse a los diferentes fluidos y diferentes radicales, diferentes sustancias que se encuentran en la célula, o bien porque son proteínas que a la hora de ser sintetizadas, pues han tenido un error, han desnaturalizadose o han tenido una alteración molecular que genera en la célula la necesidad de que ésta sea eliminada. Vamos a hablar de ello entonces. El tema sería entonces proteólisis intracelular. Bien, ya he comentado yo con ustedes algo acerca del proteoma. Recuerden que el proteoma se refiere a ese arsenal de proteínas con las que cuenta nuestro organismo y que por supuesto todas son un reflejo de lo que se encuentra en nuestra información genética, y que muchas de estas proteínas, cuando son sintetizadas en la célula, algunas de ellas, si el proceso está bien llevado a cabo, estas proteínas pueden iniciar de inmediato su función estructural, de defensa, de transporte, etcétera, de las muchas que conocemos, pero también algunas proteínas requieren, en cuanto son sintetizadas, requieren ser modificadas para poder sumarse a las diferentes vías metabólicas o a los diferentes procesos en que participan. Finalmente, el proteoma es entonces el conjunto, el arsenal, la gran variedad de proteínas que podemos los seres humanos contener en determinado momento y que provienen y son expresadas a partir del material genético. Eso es entonces el proteoma. Dentro de ese proteoma, dentro de ese conjunto de proteínas que tienen múltiples funciones en las células, tenemos también algo que me parece importante empiecen a conocer, y que es el degradoma. Se conoce degradoma, que es algo más de biología molecular, genética, en donde hablaremos de una parte de esas proteínas que conforman al proteoma, se denominan degradoma. Y este degradoma es un grupo de proteínas que particularmente tienen una función de destrucción, de degradación de proteínas. Es decir, el degradoma es un conjunto de proteasas que se producen en las células que tenemos en el organismo, en tejido, un organismo completo, y que son las que nos van a permitir degradar de manera fisiológica, y que por supuesto también es posible que presenten alguna alteración en su funcionamiento, y van a degradar o no van a degradar con la celeridad y con la prontitud requerida las proteínas que requieren ser recicladas, ser renovadas, ser eliminadas en los múltiples procesos de vida que tenemos los seres humanos, que tienen que ver con el desarrollo embrionario, por ejemplo, la formación de los huesos, cicatrización, respuesta inmunológica, presentación de antígenos, etcétera, etcétera, plasticidad de muchos tejidos. Recuerden ustedes que las proteínas son el componente orgánico más abundante normalmente en las células en el organismo. Entonces, pues estas proteínas deben de estar debidamente integradas a los distintos procesos metabólicos y procesos de vida para que la vida en nuestro organismo se lleve a cabo de manera adecuada. Eso es entonces el degradoma, el conjunto de proteínas de naturaleza proteolítica que degradan a el resto de las proteínas del cuerpo y que nos mantienen en una tasa de recambio adecuada. Entonces, degradoma, repertorio completo de proteasas e inhibidores naturales que se expresan en el cuerpo humano y que componen aproximadamente el 2% del genoma. Es decir, la información genética que contiene el genoma es el que se puede expresar en ese conjunto de proteínas degradativas, entre 600 y 300 variedades diferentes. Bien, comenzaría entonces ya el detalle de la sesión, preguntándoles y comentando con ustedes, ¿por qué es importante degradar a las proteínas del cuerpo? Bueno, pues porque recuerden ustedes que ya hemos comentado en sesiones previas que las proteínas tienen un periodo de vida. Es decir, las proteínas cuando se sintetizan no funcionan de manera continua a lo largo de nuestra vida, sino que la molécula en particular de cada uno, de cada especie de las proteínas, van a tener
un lapso de tiempo en el cual pueden desarrollar y funcionar de manera adecuada. Estas proteínas, como hormonas, como antígenos, como proteínas estructurales, algunas de ellas empiezan a enfrentarse químicamente con enzimas que ya tenemos en el cuerpo, con radicales libres, con metales, con determinadas toxinas, etcétera, etcétera, y requieren que nuestra célula, que nuestro organismo las elimine para mantener la integridad y la homeostasis del organismo. Entonces, las proteínas endógenas también tendrán un tiempo de vida llamado vida media. Esta vida media, pues, obliga a que la proteína pueda ser eliminada de manera correcta y que sea sustituida por un conjunto o por la proteína en particular que corresponda, pero nueva, digámoslo de esta manera, para que no se detengan y no se deterioren las rutas metabólicas en particular que nos interesan. Nuestro organismo, doctores, entonces cuenta con 3 importantes mecanismos de proteólisis intracelular y que por supuesto también pueden funcionar muchos de ellos en espacios extracelulares. Bien, este proceso de degradación entonces proteolítico se lleva a cabo en el organismo mediante 3 importantes sistemas. El sistema de ubiquitina-proteasoma, que es el sistema, digámoslo así, de acuerdo a la literatura, el sistema más elegante, más preciso que contamos los seres humanos para degradar proteínas. Repito, proteínas que ya han completado su ciclo de vida o proteínas alteradas. También tenemos el sistema de las proteasas lisosomales, ¿sí? Un sistema también de enzimas que se encuentran dentro de los lisosomas y que tiene que ver con la degradación de proteínas en la célula. Y tenemos un tercer sistema de proteólisis intracelular denominado proteasas citosólicas. De manera muy importante, yo les invito a que recuerden siempre, el sistema de ubiquitina, siempre tenemos que trabajarlo junto, el término quiero decir, hay que manejarlo siempre como el sistema de ubiquitina-proteasoma. La ubiquitina es una proteína que conocerán en un momento, y proteasoma es una estructura proteica muy interesante que se encuentra en las células de nuestro cuerpo. Este proceso de degradación y destrucción celular, que normalmente está bien controlado y bien regulado, es un proceso que requiere energía. El siguiente sistema de proteasas lisosomales tiene como referencia un grupo de enzimas que se encuentran contenidas en estos organismos vesiculares, que son las catepsinas. Y finalmente, el sistema de proteasas citosólicas es mediado por proteasas solubles en citoplasma, que se denominan calpaínas. Bien, seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿cómo se va a dar cuenta mi célula? ¿Cómo se detecta en una célula que una proteína ya es dañada, que ya tiene mucho tiempo y que debe ser eliminada? Bueno, quiero que sepan que hay muchas señales químicas, hay muchas maneras en las cuales nuestra célula echa a andar estos mecanismos, tanto la ubiquitina proteasoma como el sistema de catepsinas o el de calpaínas, para detectar enzimas o proteínas dañadas o proteínas que tienen que ser eliminadas. Tenemos al menos los procesos que aparecen en rojo. Por supuesto, el primero, que tiene que ver con el primer sistema, es una secuencia metabólica conocida como ubiquitinación, en el cual a las proteínas que van a ser eliminadas, las proteínas que están dañadas, las proteínas que ya cumplieron su ciclo de vida, se les ha ido agregando, por un mecanismo interesante, algunas partículas de proteína llamada ubiquitina. Entre más ubiquitina tenga una proteína, más próximo está su tiempo de ser eliminada por el sistema proteasomal. Otra manera de eliminar proteínas dañadas, viejas, que ya han perdido su estructura y por tanto su función, tiene que ver con que a lo largo de la vida de esa proteína entre los fluidos celulares, pues enfrenta la presencia de distintos agentes que oxidan los aminoácidos que se encuentran en su estructura, particularmente aminoácidos que son susceptibles de ser oxidados y por tanto dañar a la proteína en los que se encuentran, pues son los aminoácidos lisina, arginina y prolina. Tenemos también un sistema de marcaje químico para las proteínas que están dañadas y que se le conoce como secuencias PEST. Estas secuencias PEST, acuérdense ustedes que al inicio de las sesiones de aminoácidos dijimos que podemos darle el nombre completo, prolina, glutámico, serina, trionina, pero también podíamos darles un nombre o un identificador por una letra mayúscula. En este caso, P de prolina, E identifica la glutamina,
ácido glutámico, la S a la serina y la T a la treonina. Esto significa, doctores, las secuencias PEST, que cuando cuando una proteína empieza a alterar su función, empieza a ser marcada para destrucción, empiezan a acumularse en su estructura, encontramos a enriquecerse en su estructura este tipo de secuencias, prolina, glutamina, serina, treonina. Quiere decir que una proteína, entre más secuencias de este tipo tenga, pues más próxima está su eliminación y su reciclamiento. Tenemos también otro sistema de marcaje químico que se les conoce como cajas de destrucción de ciclinas, que como su nombre lo indica, ciclinas pues tiene que ver con ciclo celular y son secuencias de aminoácidos que se van agregando o que empiezan a ser modificadas en las proteínas que ya tienen que ser eliminadas. Y así como aquí indicábamos secuencias PEST indicando distinto tipo de aminoácido, pues estas cajas de destrucción también se les conoce con estos identificadores que lo que están indicándoles es pues los aminoácidos a los cuales hacen referencia, tomando como referencia justamente el identificador de una letra mayúscula. También otra manera de marcar químicamente a una proteína dañada es cuando sus residuos N-terminales empiezan a aumentar. Fenilalanina, leucina, aspartato, lisina, arginina. ¿Sí? Y finalmente también algunas proteínas, entre más alteran su estructura, enriquecen la secuencia de estos aminoácidos en su cadena y bueno, pues son también un pentapéptido que indica que la proteína debe ser eliminada. De todos ellos, la ubiquitinación es casi exclusivo de este sistema de ubiquitina proteosoma. Los demás podrán ser reconocidos tanto por proteasas lisosomales, catepsinas o por calpaínas. Sin embargo, repito, el más elegante de los sistemas, así se denomina luego en los libros, pues este es la ubiquitina proteosoma. Entonces, 3 sistemas de degradación celular y diferentes maneras de marcar, de grafitear, digámoslo así, químicamente a una proteína para que pueda ser reconocida como anómala y sea eliminada. Bien, les presento entonces primero el sistema de proteosoma ubiquitina. Miren, el proteosoma es una estructura proteica que se encuentra en todas las células del cuerpo. Es una estructura que si la vemos al microscopio electrónico tiene una forma como esta que les señalo, donde tiene 3 partes. La parte superior y la parte inferior se les denomina tapas, ¿sí? Tapa superior, tapa inferior, y una estructura central llamada barril. Vean entonces qué forma tiene, como un tubo con una porción superior, una porción inferior y un barrilito al centro. Bien, este proteosoma, doctores, se parece mucho a los sistemas que seguramente ustedes han visto por ahí en algunos establecimientos en los que se deposita basura o colillas de cigarros, donde ustedes pisan un pequeño pedal en la parte inferior y se abre la tapa. Dejan ustedes ahí, depositan el material que quieren desechar. Este es guardado en el cilindro, ¿verdad? En el barrilito. Bueno, algo así es lo que hace el proteosoma. De manera muy rápida se los comento. Cuando una proteína ha sido marcada con ubiquitina, esta proteína ubiquitina, por un sistema que veremos enseguida, es reconocido aquí por la tapa superior. Se pega una proteína que tiene muchas ubiquitinas, quiere decir que ya está dañada, que está deteriorada y que está marcada para eliminarse. Se abre la tapa, la proteína marcada ingresa y dentro del barrilito catalítico tenemos proteasas, enzimas que rompen los enlaces peptídicos. ¿Qué va a pasar si rompemos a los enlaces peptídicos? Bueno, entra una proteína acá, una oligoproteína, un polipéptido, ingresa, las enzimas lo degradan en el interior y finalmente la tapa inferior se abre y lo que arrojan son los aminoácidos constitutivos de esa proteína marcada. Y estos aminoácidos pues estarán listos para ser catabolizados o ser utilizados para la síntesis de nuevas proteínas o de derivados de aminoácidos. Este es el sistema muy rápidamente explicado de proteosoma ubiquitina. Se le conoce en los eucariontes como complejo 26S. Recuerden que estas son medidas que indican maneras de separación por ultracentrifugación de ultraestructuras y organelos celulares. ¿Sí? Entonces, tapa superior, tapa inferior y el cuerpo llamado barril o cilindro. ¿Sí? La tapa se abre, gracias al reconocimiento, la activación de la proteína marcada con ubiquitina. Esta sustancia ingresa, es degradada por las proteasas
en el interior del barrito y después de un tiempo, pues esta tapa inferior se abre y es arrojada al citoplasma, pues los aminoácidos constitutivos de esa proteína que fue dañada. Es importante que sepan que la ubiquitina es una proteína también constituida por 76 aminoácidos y nuestro organismo, los seres humanos, contamos con 4 genes que nos permiten sintetizar a esta proteína, la ubiquitina. Bien. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Miren, intentaré explicarlo. Hago la aclaración que el día de hoy ustedes van a entregarme una tarea, hoy mismo por la noche, a más tardar, y que tiene que ver con esto. A partir de ahora vamos a dejar pequeñas tareas de manera cotidiana, con la intención de avanzar en el curso y estar yo seguro que ahora que hagamos examen, pues van a tener elementos con que enfrentarse de mejor manera a los reactivos que vamos a anotar. Bien, el sistema de proteosoma entonces funciona así, miren. Tenemos primero 3 enzimas requeridas que forman parte del sistema. La enzima 1, que es una enzima activadora de ubiquitina. Enzima 2, que es una enzima que se encarga de unir a la ubiquitina, de reconocerla, ¿sí? De pegarla. Y la enzima 3, que se encarga de unir a la cadenita de ubiquitina con las proteínas que van a ser eliminadas. El sistema pareciera muy complejo, pero verán que no lo es. Y más aún les quedará claro con el video que van a revisar en la tarea que tendrán que entregar. Bien, tenemos una enzima, la enzima 1, que reconoce a la ubiquitina. Es decir, la enzima 1, citoplasmática, se une con la ubiquitina mediante gasto energético. Se forma un complejo llamado enzima 1 ubiquitina, la enzima activadora. Esta enzima, vean, se une, ahora interactúa con la enzima 2. Y cuando esto ocurre, vean lo que sucede. La enzima 1, que fue la que activó a la ubiquitina, es liberada. Y ahora la enzima 2 es la que ha recibido a la ubiquitina. ¿Sí? Bien. A continuación, este complejo de la enzima 2 con la ubiquitina, gracias a la enzima 3, se une con la proteína que va a ser eliminada, o la proteína que está marcada, o que ya tiene más tiempo circulando, o que ya cumplió su función, o que está dañada estructuralmente. Esta enzima 3, entonces, vean lo que hace. Toma este complejo y le pega la ubiquitina a la proteína dañada o marcada para eliminación. Este proceso se repite 5, 6, 7, 8 veces hasta conseguir que el sustrato, es decir, la proteína que va a ser eliminada, tiene ya pegados varios residuos de ubiquitina. Cuando esto se consigue, en promedio 8 fragmentos de ubiquitina en la cadenita, la enzima 3 libera el complejo y lo único que nos queda ya finalmente es la proteína que va a ser eliminada, marcada con ubiquitina. Cuando esto ocurre, doctores, cuando ya tenemos a la proteína marcada para su eliminación, en los libros lo refieren como el beso de la muerte. Aquí tenemos una fotografía también de cómo sería el proteosoma. Esta molécula, toda esta molécula, es reconocida por un receptor en la tapa del proteosoma. Se abre la tapa y es ingerido, digámoslo de esta manera, la proteína con su cadenita de ubiquitina. Cuando ingresa, adentro, se lleva a cabo el rompimiento peptídico, ¿verdad? De los enlaces peptídicos que conforman a la proteína, y es entonces liberado el contenido en aminoácidos que tenía originalmente la proteína. ¿Qué pasa? Bueno, pues que aquí junto con los residuos de aminoácidos, pues también va la ubiquitina, la cual podrá ser reciclada o podrá ser eliminada. Y este proceso, por supuesto, que se repite en múltiples ocasiones y, por supuesto, a lo largo del día. Es un proceso que gasta energía, es un proceso sumamente controlado en condiciones normales y asegura que para poder eliminar una proteína, no la que se le ocurra a la célula, sino va a ser aquella que normalmente va a estar ubiquitinizada. Esto es entonces el proceso. Vean que únicamente lo que hacemos es, mediante la participación de enzimas, activamos a la ubiquitina, ¿sí? Reconocemos a la proteína que vamos a marcar, la proteína que tendrá que ser eliminada, le vamos colocando una sucesión de ubiquitinas
y liberamos a una proteína que ya está marcada para ser eliminada por el proteosoma. Este es el sistema de proteosoma ubiquitina. En el video que revisarán quedará muy clara la información que he dicho. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, y yo como médico, para nosotros como médicos, ¿nos servirá saber que esto existe? Pues sí, doctores, les presento una tabla en la que me interesa aquí básicamente que observen. Tenemos apoptosis, cuerpos de inclusión, proteínas de agregación, placas amiloides, respuestas inmunes dañadas, hepatitis, inflamación neurológica, destrucción tisular, etcétera, etcétera, inflamación. Bueno, estos son síntomas que se manifiestan a lo largo de la vida de los seres humanos y que dependiendo del grado de intensidad con el que se presenten, pues una de las causas, mejor dicho, puede ser que hay una falla en el control del sistema de proteosomas, que funcionen de más, que se sobreexpresen o que no funcione de manera adecuada. Y eso, doctores, está directamente relacionado con patologías como disfunciones cardíacas, formación de cataratas, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, Huntington, enfermedades virales, mecanismos de destrucción de virus, o bien trastornos reumatoides autoinmunes, cáncer, desnutrición y otros estados. Entonces vean que esto que estamos comentando sí ocurre en los seres humanos y puede ser la causa de muchas patologías o cuando menos formar parte de las patologías con las cuales ustedes habrán que enfrentarse en su práctica clínica cotidiana. Esa es la importancia entonces del sistema de proteosoma ubiquitina, que repito, es el sistema más elegante, digámoslo así, con el que contamos, pero es el primero de los tres que hemos comentado. Bien, el otro sistema es un poco más clásico, pero que sin duda también es importante, ya que también cumple la función de eliminar proteínas que son dañadas o que ya tienen alguna de las señales químicas que vimos anteriormente, las cajas de ciclinas, la secuencia de oxidación de aminoácidos, etcétera, etcétera. Este es un sistema, doctores, lisosomal que requiere justamente eso, que la proteína que va a ser eliminada, pues forme parte del complejo, que se una a una vesícula. Requiere un intermediario vesicular. Y aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo cualquier proteína que llega del exterior, cualquier proteína que está en el interior y que ha sido marcada, pues requerirá unirse a un endosoma, formar un endosoma, que es cuando ya las enzimas del lisosoma han enfrentado o se han unido mediante los receptores adecuados a las proteínas que serán eliminadas, se forma este cuerpo multivesicular, vean lo que ocurre, se lleva a cabo la degradación, la destrucción, y lo que hacemos entonces finalmente es eliminar, fragmentar a los aminoácidos que constituyen a la proteína para que estos sean, a su vez, nuevamente reciclados o eliminados. ¿Sí? Ese es un proceso un poco más clásico, que sin embargo, lo que yo invitaría a que recuerden siempre es que las enzimas que participan para poder eliminar esto son proteínas que se encuentran en los lisosomas, por eso se llama degradación lisosomal, y pertenecen a un grupo importantísimo de proteínas, de proteasas llamadas catepsinas, que de acuerdo a la nomenclatura actual se identifican por letras. ¿Sí? Este es un sistema que aplica tanto para bacterias, por ejemplo, tanto para proteínas exógenas, me refiero a proteínas del espacio extracelular, o bien proteínas endógenas dentro de la misma proteína, cuando tenemos que reciclar, por ejemplo, membranas de organelos o componentes proteicos de los organelos subcelulares. ¿Sí? Esta es la degradación lisosomal. Tenemos otro sistema también de degradación, pero este se llama citosólica. Y se llama citosólica porque justamente se efectúa en la fase soluble de las células, ¿sí? Y las enzimas que aquí participan se denominan calpaínas. Calpaínas. Y las calpaínas también son un sistema, una familia de proteasas no lisosomales, pero que dependen de calcio. Quiere decir que la presencia de calcio de manera intracelular va a poder hacer que una proteína sea degradada más rápido que otra en función, primero, de que esté señalizada, de que haya sido marcada por alguno de los sistemas que vimos, de los procesos que vimos anteriormente, para que sea eliminada. Y aquí, por ejemplo, es importante recordar que tenemos calpaínas ubicuas, que son calpaínas que se encuentran en todas las células, y tenemos calpaínas que son específicas de determinados tejidos u órganos. A estas proteasas, calpaínas, también se les denomina proteasas neutras activadas por calcio. Recuerden que los lisosomas generalmente para funcionar requieren un pH ácido.
Por eso muchas veces aquellas se llaman proteasas ácidas. Estas serán neutras. Y algunos ejemplos, observen cómo la calpaína 3 es abundante en músculo esquelético, músculo cardíaco e hígado, mientras que, por ejemplo, la calpaína 12 es localizada sobre todo en piel en los primeros días de vida, la calpaína 9 en estómago e intestino delgado, y por supuesto están relacionadas muchas veces con importantes patologías que pueden presentarse en determinados tejidos que aquí aparecen. Observen cómo, en el caso de las calpaínas, la nomenclatura que se utiliza es por números. ¿Sí? Bien, y así también, aquí tenemos que las calpaínas, doctores, también podemos encontrar un deterioro en su funcionamiento. La sobreactivación o inhibición de las calpaínas se relaciona con algunos trastornos como aquí aparece. Observen, paraplegias, daño cerebral, enfermedad de Alzheimer, isquemia, distrofia. Finalmente también son estructuras que pueden ser dañadas gracias, o perdón, no gracias, sino en función de una falla en el proceso de la degradación de las proteínas que constituyen determinado tejido o grupo celular. Son estos entonces, doctores, los tres sistemas de degradación intracelular que contamos. Proteosoma ubiquitina, la degradación mediante las calpaínas y la degradación por las catepsinas.